cambiemos de tema. Si no me echan. Vamos en 3, 2. ¿Qué hubo? Después de hablar de aquí un buen rato y se volvió todo tímido. Buenas. Mari, preséntese, es lo primero que se presenta. Bueno, Oli, a toda la audiencia de mucha mierda. Mi nombre es Mateo y soy gestor de la localidad de Suba y hago arte y música y todo lo que para lo que me llamen a conspirar. Entonces, me llamaron acá. Entiéndase conspirar por Sí, lo que conspirar quieran lo que entender. es ¿cómo es para salir a dar un vuelto? Allá estoy, güey. Y definamos vuelto. Sí, no. Hay vueltos y vueltos. O sea, Sí, es que dejémoslo ahí, listo, Mateo. Gestor de Suba, Ujú. pero es que gestores hay muchos. Gestor de la cultura. La cultura y el arte y la carreta como de entender, como entender el mundo. Ay, le pegué a esta vaina. De entender el mundo desde una visión más sensitiva y más crítica con en general con la experiencia humana, más de miramos qué hacemos con la gente de verdad. Y a partir de eso todo lo que sea crear. Ok. No me gusta tanto la ingeniería, entonces ya va viendo para dónde voy. ¿Estudiaste ingeniería? No. Pero esto tiene una raíz ya indígena. Sí, tengo una raíz indígena. Marica, bueno, un poquito de la historia, ¿de dónde vienes? Bueno, yo soy de acá de Bogotá, de acá de la localidad, bueno, no de allá de la localidad de Suba. Toda mi vida me he formado allá y mi familia, mi mamá pues mi familia materna, son muy de la tradición subana. O sea, como mi abuelita era la abuelita que tenía, la señora que tenía la tienda y que medio Suba pueblo reconocía, entonces era la señora. Y don Gerardo, que era mi abuelo, era también como el señor conocidísimo que caminaba hasta para... Y resultó que un día, pues nosotros no sabíamos. Y resultó que un día alguien salió diciendo como Chizaba, mi apellido, me llamo Mateo Cañón Chizaba. Ok. Y salieron diciendo como no, que ese apellido era Muisca. Digamos que eso era como en la época, eso no fue como muy reciente. O sea, nosotros nos identificamos como muiscas no tan recientemente, sino como a nosotros nos identifican como muiscas pues mucho más antes. Sí. Entonces eso, en ese momento estaba el cabildo Pollito, o sea, el cabildo de Muisca de Suba, un cabildo Muisca de Suba. Empecemos por ahí. Saludos para el barrio allá. Pa'l cabildo. Ahí estamos hablando cuando Suba era monte. Sí, o sea, pues no monte así que uno diga puta, pues, no, pero la civilización allá no haya llegado. Digamos que si Transmilenio se demoran llegar a hoy, pues imagínate cuánto demoró llegar allá la civilización. Ok. Entonces, pues empezaron a reconocer a mi abuelo y en ese momento se estaba como en la búsqueda de las familias muiscas. Los muiscas en Suba siempre han estado muy en relación como con la Suba rural, con el campesinado. Entonces, lo que se entiende como campesino rural que se va como como cuando la urbe se empieza a consumir todo el campo. Entonces que en Suba lo que empieza a dejar esa ruralidad es como la montaña ya, sí, ¿no? Esa parte de la conejera, eso. Exactamente. Entonces usted encuentra familias muiscas, o sea, encuentra núcleos muiscas, o sea, como con mucho arraigo campesino y muisca. Por ejemplo, el Mirador de los Nevados, vean. Mirador de los Nevados era una cantera donde sacaban carbón, creo que sacaban carbón. Usted ve todo el cerrero o sea, usted ve todos los barrios que se hicieron hacia arriba del cerro y todos son familias muiscas. Allá, antes de que existiera, ahorita tienen el resguardo indígena que se llama el santuario. Antes de que existiera el santuario, que eso es muy reciente, todos los solsticios y todas las ceremonias se hacían en ese cerro, que había un montón de familias muiscas. Entonces, pasa porque como que ahí en los 80 uno empieza a identificar, los 90, tal, pero ya llega un punto en que viene mi generación. Mi generación es como muy... mi mamá una vez me dijo que a mí nunca me presentaron en sociedad.
o sea, en sociedad, en Suba. Entonces yo siempre sabían que... Pero, ¿cómo así presentado en sociedad? Claro, porque... Porque usted me dice eso y yo me imagino así como Mufasa. Como que no, muy, suena así el no, cerdo. porque usted lo ve y sí, es muy literal así, güey. O sea, es muy ¿Sí? literal. Sí, claro, o sea, y no, o sea, sí, claro, no solamente como en el núcleo del indigenismo o el muisca, sino es como en general la comunidad, como que uno tiene ciertos eventos en la comunidad en la que uno vive donde usted puede identificar a los hijos de fulanita, ¿sí? Sí. Entonces mi abuela era como que, mi abuela presentó en sociedad a sus hijas y a sus hijos, entonces fue como, en las fanfarres era como tal, le presento Yasmín Rocío, Luz May, chiquitica, chaparritas, pero esa tradición, aunque mi mamá como que sí la mantuvo para ella, entonces ella sí se sabe quiénes son los vecinos, quiénes son los primos, a nosotros nunca nos presentaron, a mi hermana y a mí. Solo son los dos. Sí, nosotros Sí. como que el linaje Cañón Chizaba desapareció ahí, como ¿quién O sea, sabe sí qué era- ha pasado? Es que yo, no sé, se pierde mucho, pero si era la cosa de decir también, porque venía de los españoles, los Rodríguez de no sé qué, Exacto, no sé dónde, exactamente. los tal. Y usted encuentra, por ejemplo, exactamente es lo mismo. O sea, si a nosotros nos hubiesen presentado en sociedad, nosotros sabríamos cuántos primos tenemos, mi hermana y yo. Y nosotros no tenemos ni puta idea, bueno, cuántos primos tenemos, weón. Porque marica, mi historia, marica, a mi hermana en el colegio la intentaron robar porque una chica tenía como una rencilla con ella, pero o sea, era como de, me miró mal, tal, que no sé qué. Y una vez le robaron el álgebra en el colegio, weón. Y casi se agarran, weón. O sea, usted me robó el álgebra de Baldor, ¿no? Usted me robó el álgebra. Estamos hablando de eso. Resultaba que eran primas, weón. Era la prima del tío de no sé qué. Éramos primas primeras o segundas. O sea, nosotros nunca conocimos como a la familia. Nunca nos presentaron a la familia Chizaba. A nosotros. O sea, Sí. no nos presentaron hacia la familia. Y pues eso fue como más como por mi papá. Mi papá como que también tiene ese sesgo como de lo indígena representa pobreza, lo indígena... Uy, Tacho, eso iba a preguntar, ¿por qué razón no lo hicieron? ¿Por eso? Cuando nosotros nacimos, mi hermana nace, yo nazco y de una nos salimos de Suba. Toda mi familia es de Suba, tal, pero salimos de Suba. Mi mamá y mi papá se van a vivir a Engativá, que es territorio indígena también, de alguna otra manera, pero allá sí no hay como una conexión real y directa con el arraigo que viene o sea, con toda la familia. Porque allá, o sea, mi abuela tenía 5 hermanos, de los cuales ahorita quedan vivos 3, de los cuales yo conozco a uno. ¿Sí pilla? Entonces como que toda esa tradición como de mi mamá se pierde un poco en mí y en mi hermano. Hasta que, alerta de spoiler, como que se recompone un poquito. Pero eso, entonces, ¿cómo pasa eso? Porque si no... Como que yo me voy a vivir la vida del nuevo rico, nuevo pobre, entonces mi papá nos saca a vivir a mi mamá a las desdichas, a las delicias de la vida de ricachones. Ah, tenían Lucas. Pues, no. Con la codeta. No, Lucas no había tantas, o sea, Lucas no era pues las Lucas, pero sí era una posición más acomodada porque es que siento que no es una cuestión de Lucas, weón. Lo más importante de entender como la clase social no es que usted las porte realmente, sino que usted aparente portarlas. Que esa es la cuestión. Sí. Marica, usted ve y mi patrimonio familiar por el arraigo que hay en Suba, weón, es largo, o sea, son propias. Mi abuela con sus tíos y sus estos formó un emporio allá en Suba con una tienda súper grande tal, y mi abuelo también con sus propiedades para lotes, esos lotes que uno compraba a peso, Sí. así, lotes así tal, y usted ve el patrimonio de mi familia ahorita y es largo, y el de mi familia paterna no tienen que cagarse, pero mi familia paterna como que ostenta aportarla, ¿sí me entiendes? Ok. Que mi familia materna es como más perfil bajo, más como de... Pero realmente uno va a ver y sí las porta realmente. Sí pasa mucho eso. Entonces es como que se vende esta idea como de que la mejor vida no es como esa, no es como la vida de barrio, donde usted se conoce con el vecino y el vecino es como que crece con el hijo y tal, y se conocen y son amigos y tal. O sea, como que se genera esa comunidad realmente de barrios, pero que crece y que mis generaciones anteriores sí tenían. Y se cambia la vida por el conjunto. ¿Pilla? O sea, como que la mejor vida a la que uno pasa no es el barrio es como lo feo, lo Sí. pobre, tal. Y yo la pasaba tan rico en el barrio, weón. Exactamente, yo nunca tuve eso. O sea, ¿Nunca tuvo el barrio? No, weón, yo nunca tuve el barrio. Yo siempre No. fui de conjunto, marica. Un piro indígena de Rosales. Literal.
literal, güey. Muy literal. Muy literal. Es que es eso, güey. Por eso es que el choque cultural también es fuerte, güey. Claro. Porque uno se pone a pensar realmente cómo es que uno se entiende dentro de su identidad, que es una pregunta que uno se hace, pues al menos que yo me hice, porque yo no soy tan adelantado como otros. Yo me empecé a preguntar sobre mi identidad, sobre la razón de mi identidad, recién cuando iba como o sea, cuando iba a acabar la universidad. Decía, puta, yo soy lingüista. Un saludo para también los compas de la Nacional. Lingüista de la Nacional. Lingüista de la Nacional. Uno se pone a preguntarse sobre, bueno, yo en la lingüística estudio un montón de lenguas y estudio un montón de culturas y estudio cómo se desarrolla la cultura, cómo se desarrolla la lengua, cómo se transmite la lengua, cuáles son los sistemas de ta. Y uno se pone a mirar para uno y uno dice, puta, ¿y qué? O sea, ¿cuál es mi identidad, no? Sí. Y digamos que yo veía que para mis compañeros era más fácil porque habían dos estereotipos de compañeros en lingüística. El bogotano que es como el Indiana Jones de la investigación social, de las ciencias humanas. Uh-huh. Como el Indiana Jones que se va y se pone su maleta y sale para la Amazonía y pues puta, vamos a rescatar lenguas, sí. Vamos a tal, trabajo comunitario, pedagogía, tal, historias, gente que se enfrenta, profesores míos que con esa percepción del asunto, marica, tuvieron choques con los paracos, por ejemplo. O sea, esa percepción de identidad, yo me construyo a partir de la ciudad sí. Me forma, entonces yo no le tengo miedo a nada. Entonces ir a los territorios para mí es una expedición de descubrir de alguna otra manera como lo que yo estudié y verlo en la materialidad, pero también como no enfrentarme, por ejemplo, a la realidad de la guerra, sino enfrentarme como a la realidad de la guerra, pero desde mi posición acomodada. Sí. Entonces es como, yo no me sentía tampoco en esas, o sea, yo no me sentía bien en esas. Yo escuchaba a mis compañeros que se iban al Guaviare, que se iban a la Amazonía, que se iban al Cauca, tal, y eran historias así, o sea, historias como de... no, un día estábamos dictando clase, pues estábamos haciendo un ejercicio de revitalización, de investigación lingüística y marica, un día llegó a la escuela del pueblo una toma paramilitar y un man me golpeó la puerta así, ¡pah! Pateó la puerta así de mi salón de clase con mis chinitos de diferentes edades así y me miró y con el fusil en la mano y las botas se sentó en mi silla, colocó sus botas sobre el escritorio con la mano en el fusil y quedó ahí toda la clase. A ver qué era lo que les estaba diciendo. ¿Qué le está enseñando? A ver. Sí, y yo decía, güey, puta, pues yo tan bogotano, tan crédulo de que la realidad, la guerra no me toca, no, porque también igual los contextos son violentos, o sea, uno entiende la violencia desde otros elementos. Pero se empieza a volver una cosa como de experiencia, ¿no? Como, marica, sí, fui allá. Exactamente. Como ir a ver el parque Disney. Exactamente, porque uno vuelve, claro. Porque el bogotano vuelve. Entonces el bogotano no tiene un compromiso con la realidad que está tampoco en la que se está inmiscuyendo. Entonces ese es como el primero. El segundo es el indígena, el chino o la china que viene de región a estudiar lingüística a la capital y que se mantiene por su propio y que tiene 3 trabajos y que se mantiene y que lo que quiere hacer es rescatar su lengua. Entonces, usted iba a ser el segundo, pero resultó siendo el primero. Una mezcolanza entre exacto, los dos ahí. Más o menos. Yo no me hallaba entre los dos. Entonces yo decía, mis mejores amigos eran bogotanos que se querían a salvar lenguas y mis otros amigos eran indígenas que de región, de lenguas y que se iban a salvar sus propias lenguas. Entonces, pues claro, era una... ¿Yo dónde me meto? Yo soy medio bogotano, pero también supuestamente soy indígena, pero mi papá me negó pues el concepto del indígena, entonces ¿qué hago? Y o sea, también de indígena el rasgo. Exacto, la cara, la fisionomía, pues, sí. ya. Que por eso es que también uno logra entender también como, pues yo no puedo decirlo que entiendo el racismo estructural, por ejemplo, no lo entiendo, pero si uno lo nota, porque es que a uno también lo identifican como muisca, o sea, no como muisca, lo identifican como indígena. Se le dicen, te tiene cara de indio. ¿Sí? Usted tiene cara de indio. Entonces digamos que no pasa tampoco por una suerte de violencia, pero sí como por ese... No, bolsa huele a culo, pero... pero repaila. ¿Será que como una rata ahí, güey? No, esa no le huele raro. No, pero ¿hace cuánto la tenían, güey? Porque... ¿Sí huele raro, sí uno? No. ¿No? No. Pronto me rasqué la cola o algo. ¿Y entonces qué? Eso, a uno lo tildan.
A uno lo tildan. Y no es como la victimización de, no, puta, soy el indígena que rechazan, porque nunca es así. Pero uno sí empieza a entender cómo es que se mueve la lógica, cómo es que se mueve la lógica de la identidad en otros y cómo es que empieza uno a trastocarlo, cómo empieza uno a verse metido en ese, Ay, gracias. como en ese ademán. No me aguantaba, perro. El olorcito. Sí. Breve, o sea, ¿hace cuánto se graduó de la lingüista? O 2 o 3 años, no me De acuerdo. Indiana Jones. No me acuerdo. A lo que iba era eso, era parte, o sea, como cuando al enfrentarme en la relación que se tiene entre mi papá y mi mamá, que vea que es la misma relación que hay en la universidad, como de el ser indígena, el ser del barrio, el ser de la clase popular y el pretender no serla, un poco, Ok. ser indígena o ser Indiana Jones, ¿no? O sea, ser Sí. indígena o qué hacer. Ya al final, como al final de la carrera, yo empecé a hacer esa pregunta sobre la identidad. Pero Y- no creciste con el arraigo, o sea, No, de las costumbres muiscas, de... no. Es que esa es la cosa. Yo vine a aprender la cultura muisca, la vine a aprender por los libros. Y la vine a aprender Uy, por marica. empezar a enfrentarme en mi realidad, ya después de haber atravesado la pregunta sobre la identidad, o bueno, de creer haber atravesado la pregunta sobre la identidad, con la gente con la que yo convivía ya de grande. Entonces pasa un resto como el visaje, como yo llego a la universidad y como que me empiezo a meter más a hacerme la pregunta sobre la identidad y digo como, bueno, pues son dos caminos, o salvo otras lenguas o salvo mi lengua, pero es que mi lengua está muerta. ¿Cuál es la lengua? La lengua del muisca es el muiscubum. 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 Muiscacubum, pues la Muiscacubum. lengua muisca. Muiscubum. Me perdonarán mis amigos muiscólogos si la embarro. Que esa era otra de las cosas. El Indiana Jones ya, así no se pronuncia, hijo de puta. Así no se pronuncia. Ese es el visaje. Cuando yo entro, o sea, como cuando yo empiezo a meterme más en el tema como de entender mi comunidad, no desde lo propio, porque no hay nada propio en mí, sino la faceta, la cara. Empiezo a entender que sí tengo una relación mucho con lo que yo veía como de chisme de mi abuela. Entonces, yo estaba en la casa, a veces visitaba a mi abuela y yo estaba en la casa y a mí me fastidiaba, bueno, porque yo a veces los domingos quería dormir hasta tarde, pero llegaba de visita siempre unas señoras o siempre y era la visita en la sala de la señora así que se sentaba y que con su poltrona y su palito acá, til y pal, y empezaba a contarle a mi abuela, no, es que los Nivia de por allá, esa gente, doña Nubia, esa Nubia Nivia es Nivia, yo es todo así que no sé qué, y yo empezaba como a oír el rumor de la cultura. Entonces era como, sí había ese paso como de la cultura que llamaban, y yo siempre sentía como, era muy chistoso porque como que nosotros íbamos de visita con mi abuela y a mi abuela la saludaban mucho, güey. Pero mucho es mucho, marica. O sea, puta, mi abuela era... No, la TikToker sí, de... güey, la TikToker de esa época, marica. Era... Puta. Ella, de hecho, una de las cosas, ahorita ella dejó de vivir en su y una de las cosas que más le pesa es eso, porque todo ella ahorita está aislada, ya está muy viejita, y ahorita está aislada en un apartamento en el norte de toda esa cosecha ¿Pero de qué? fortuna. Pero, pues, o sea, uno viene a decir y uno dice, marica, mi abuela estaría mucho más feliz en su barrio, güey. En su barrio ahí Claro. con... Ahorita ella se la pasa sola, se la pasa, pues, no triste porque todos la acompañamos y tal, pero yo digo, marica, Pero ¿y por qué salió de ella? por mi abuelo. Que mi abuelo enfermó y duró enfermo mucho tiempo y mi abuelo murió en la época del COVID, o sea, post-COVID, Sí. y pues lo diagnosticaron de COVID y tal, pero entonces fue como esa lógica. Entonces después de que ella se asienta ya dice, yo ya no quiero volver porque ya mi mundo cambió, güey. Mi mundo ya no es el Suba mi Suba, el Suba donde ella era TikToker, ya no es ese. Ya se siente en tierra de nadie. Marica. Bueno, y yo tengo ahí en mi imaginario rumor que usted fue el Muisca rebelde. Sí. El música emancipado, me gusta más. Un Muisca emancipado. Hay dos acepciones hasta donde yo tengo entendido de mi apellido. Una gente, el rumor como de la gente del Cabildo dice que el Chizaba en una de sus acepciones es como
como el traidor del pueblo. Uy. Eso dicen, yo no sé, eso es una acepción mucho menos científica, si se quiere. Más Que no hay un popular y de registro, rumor, sí, güey. no hay un registro que diga eso. Como no tiene como la palabra traidor, pero sí como que sí va en contra un poco del Muisca. Pero también hay otra acepción un poco más chistosita, que es como gato grande, como que se refiere como más al gato, a la sagacidad y a la valentía un poco de los gatos más atigrados, más grandotes, más de la montaña. Él, y pues vivo con 11 gatos, Y weón. mira. Y vivo con 11 gatos. Entonces creo que no sé por cuál me decanto. Bueno, El tema es depende de la perspectiva, ¿no? Sí, no, depende de quién me mire, más bien. Porque yo tengo una teoría sobre usted, pero como no hemos llegado allá, entonces todavía mejor no la tiro. ¿Qué pasa? ¿Por qué me emancipo yo? Yo intento hacer en mi humilde... No, espere, es que huele esta mierda. En serio. Es que, marica, mira esto. Es que de verdad, esto huele raro. Sí, es esta. Mire, huele a la mía. La mía no huele, weón. No. Es esta, marica, es que esta. Mira, huele raro. Huele. Es esa. Sí, es esa. Huele raro esa hijo de puta, no. Sí, Mejor. Es que. No, meter en copa. Es que huele. Ah, en copa. Sí, no, pero es que uno cada rato rimarse un olor allá a culo en la cara. Uy, ya, sí. Ya puedo tomar en paz. Sí, marica, no, eso no me tenía tranquilo. Yo quería hacer como que no pasaba nada, pero no, baila. No, sí, es que el olor estaba muy hueputa. Se hizo honor al nombre del... Mucha mierda en esa lata, pues. Sí, mucha mierda en esa lata. Patrocínenos. Listo, entonces ahora sí, ya que puedo estar tranquilo. Eso, yo vengo a emanciparme un poco del cabildo, de la concepción del cabildo, porque empiezo a entender cómo, bueno, si soy parte de una cultura, aparte de todo el estudio que yo hago o sea, de la lengua y de la cultura muisca, y ahí me doy cuenta también de choques culturales desde la colonia, desde cómo los muiscas, muchos cacicazgos, acá se organizaba un poco eso en cacicazgos, y se organizaba un poquito todavía, cómo se plegaron a la colonización española, o sea, como no fue acá muchos estudios dicen como que acá en la llegada de la cultura muisca hubo ejemplos de resistencia, pero muchos de los cacicazgos se plegaron hacia España, porque, o sea, hacia la colonia, porque ofrecía mejores condiciones de vida. Entonces como que empecé a tener choques como, bueno, vamos por esto, vamos a apostarle a esto, aunque los libros me digan otra cosa. Entonces hubo un punto fundamental, un punto de despliegue, fue cuando yo intenté hacer un conversatorio de lengua muisca. Yo decía, un profesor que me identificaba como el indio, una profesora que me identificaba como el indio muisca, me dijo: Mateo, es que vamos a hacer un evento acá en la Nacional, entonces queremos que vengan todas las culturas que hay acá en la Nacional, y en un evento que se llama Lengua y Paladar. El departamento de lingüística ofrecía como una especie como de degustación de la comida tradicional de ciertas regiones que estaban vinculadas con ciertas lenguas. Entonces, pues querían lo típico, querían un stand de muiscas donde éramos envueltos de maíz y chicha y ya, ¿sí? Entonces yo le dije, con la flauta sí, exactamente, todos enruanados, y la ruanita y tal, y ya. Entonces yo le dije a la nena: no, marica, venga, profe, hagamos otra cosa. Yo veo que muchos de mis compañeros están haciendo esfuerzos sobre lo muisca, hay muchos muiscólogos, esa es la cosa. Acá es una de las lenguas más estudiadas en la lingüística, como de las lenguas muertas, no sé, porque está muy bien registrada, pero el punto es como que yo le dije como: no, socia, venga, hagamos otra cosa. Le dije, escucha, venga, escucha, tal. Le dije: vea, hagamos un conversatorio. Yo tengo contacto con mi cabildo y puedo contactarme con el resto de cabildos que hay en la zona cundiboyacense. Bueno, no me acuerdo de Cundinamarca solamente. Y de Bogotá, específicamente de Bogotá. Y le dije como: breve, socia, venga, hagamos un conversatorio real, bueno, hagamos un coloquio de lengua, weón. No una mierda ahí de No, sí, bandera de colegio. Sí, tampoco, porque también una de las posiciones de la lengua muisca del cabildo que me parece muy respetable es como que acá se ve como un exotismo. Sí. O sea, se ve como un exotismo el punto es que tú eres indígena, entonces es como, no, qué chévere,
Y A eso, ver, y eso también pasa, no, y bueno, eso también pasa eso también pasa porque mucha gente se reconoce dentro del territorio como indígena sin entender la transversalidad y toda la lucha identitaria y la lucha de muchas cosas. Sí, sí, un indigenismo muy perroculo, weón, de mucha gente que pretende como no entender, weón, por ejemplo, que el muisca no tiene menos que ver con el indio que hace y más con el campesino y con la Ya, lucha del pues. campesinado, ¿sí pilla? Entonces es como se tiene que entender más como se tiene que entender realmente qué es lo que pasa culturalmente, aunque la cultura esté desapareciendo y aunque el eslogan de los cabildos sea reconstruyamos nuestra cultura, ¿sí? Reconstruyámosla porque alguien la destruyó. Entonces yo le dije, socia, hagamos un coloquio, weón, hagamos un coloquio y a mí no me importa como quién venga, quiero es tener a un experto en lengua que se llamaba Facundo Sarabia, que es un mana que a mi forma de verlo es muy teso, es un argentino que justamente por un afán indígena de buscar se vino acá y se vino a vivir un montón de tiempo y estudió la lengua, es un filólogo, él es filólogo. Pero Sí, él, ¿no? él era la figura del Indiana Jones. Sí, él Claro. vino acá a Colombia en la figura de Indiana Jones y se quedó y empezó a tener hijos acá y hasta donde yo sé su hijo es uno de los primeros hijos nativos de la nueva lengua muisca de este siglo. Su hijo habla lengua, o sea, su hijo habla una forma, una variante nueva del muiscú, pero como nativo, ¿sí? Y habla español, ¿sí? Entonces yo decía, ese man hay que tenerlo. Ese man nos puede aportar mucho en el tema de cómo es que la comunidad muisca en las diferentes regiones que hay, en las diferentes como agrupaciones y comunidades hay, cómo se puede de alguna otra manera tratar y transmitir la lengua. Entonces yo le dije, vea, este man, cabildo tal, todos los cabildos, tal, bosa, que no sé qué, suba, tal, que no sé qué, tal, bótelos todos. Y la nena encantadísima. Dijo, botémosla de una, tal que no sé qué. La nena me consiguió salón, me consiguió auditorio, el flyer, toda la vaina re linda, que no sé qué. Yo le dije, profe, y aparte sumémosle otra vaina. Le dije, profe, sumémosle El maíz y la chicha. Sí, no, eso eso ya estaba explícito, güey. O sea, sí o sí. Sí, donde va muisca hay chicha, güey. O guarapo como Sí, sea, weón, como sí. mínimo, marica. Que lo vienen a traer con azteca. Azteca, güey, no, es que azteca, tenemos que güey. hacerle honores al podcast. Entonces, uy, no, qué póker con honor azteca. Oiga, que hay una cosa, una historia loca detrás de la guerra, ¿no? De la cerveza contra esas bebidas artesanales, ¿no? La chicha, el guarapo, pero eso es para otro Sí, lado. eso también era otro costal, porque también, Sí, también el guarapo está pero muy influye mal. mucho en todo esto, ¿no? Claro. Porque es una pérdida de identidad. la El hijueputa. guarapo, marica, vea, hay una cosa interesantísima, weón, del guarapo que en Suba Está pasa rico mucho el y es que guarapo. el guarapo es muy rico, weón. Es delicioso y es embriagador chimba, no es embriagador paila, no es embriagador, me vomité y me volví mierda. Es jodido con los estómagos delicados. Yo no tengo estómago delicado, Eso afortunadamente. purga. Pero el guarapo, weón, en Suba, píllese que usted sabe, weón, cuando alguien es chirri, cuando usted sabe dónde comprar un buen guarapo, marica. Y eso habla, weón, de que seguimos en esa misma lógica de lo muisca y la tradición de lo popular está en el último escalón de la cadena social. Y en la cadena social se ve como degradante. Claro, Pero, el que toma guarapo, weón, el que toma uy, guarapo es un ¿qué chirri, porquería, yo tomo pola, yo tomo azteca, Y yo que tomo no daría por póker, volver a weón, probar como un Club guarapo, Colombia, weón, lo que sea. ¿sabes? Un buen No, guarapo. de verdad, y usted sabe que las guaraperías, weón, son contadas, y usted sabe dónde el guarapo es bueno, y sabe cuánto le dan en una botella de 3 litros, y sabe por cuánto se lo dan, weón. Y eso tiene más que ver, weón, con que la vieja que lo atiende o el man que lo atiende lo conozca, porque tiene mucho más que ver, weón, con nuestra forma de entender la ciudad, Sí. nuestra forma de habitar el espacio. O sea, el barrio popular se fundamenta a punta de que el guarapo, sí, y no hay que negarlo, y hay que a lo bien sacarlo adelante, hay que sacarlo como insignia, weón, del movimiento popular. El movimiento popular no puede pretender, weón, que sus identidades pasen porque sus consumos no los identifiquen. Y es que, marica, la gente que no tiene, o a veces yo no tengo que tomar, y tomo pola. Y a veces que estoy con mis amigos y no tenemos que tomar, pero aunque tengamos que tomar, tomamos guarapo. Sí. Ese es el punto. Pero espera que vamos a eso de la identidad popular. Entonces, Tran, hacen ahí
Y Sí, lleva a los muiscólogos tal, y intento tal, llevarlos, severa tal, pin, farra. y la nena me dice, listo, Mateo, vaya y hable con el cabildo, pum, entonces yo voy, ¿qué hubo, parce, tal, que no sé qué, cómo es, parce, píngale, le dije a la nacional, tal, que no sé qué, que hicimos eso, y aparte de eso, que se me olvidó contarlo, lo de, le dije, y aparte del coloquio, le voy a traer una banda de metal, weón, que hace metal en Muisca, que se llama Fuchunzúa, y un saludo para los parceros No que creo que joda. todavía sí, weón, y aparte le voy a traer una nena, weón, que hace reivindicación o sea, hace formación, procesos de transmisión de lengua a través de rondas infantiles escritas en Muisca. Socia, marica, le va a poner toda la despliegue cultural, weón, despliegue cultural, tal. Y tal, la nena dijo, listo, el siguiente semestre, weón, ¿qué pasa? O sea, eso era un proyecto que venía, o sea, que tenía tiempo, era una construcción larga, tal. Faltando 2 meses para la fecha escogida, weón, hubo cierre de semestre, entonces yo como tal, cierro semestre, tal, me olvidé del asunto, tal, que no sé qué. Pasó vacaciones, pasó todo el tema, y eso era como, marica, como 2 semanas después de entrar. Entonces, apenas las 2 semanas llegué, le dije a la profe, veo, socia, tal, ¿cómo es la nena? Así, de una, que no sé qué. Me dijo, Mateo, nos aprobaron esto, nos aprobaron salón, nos aprobaron todo, tal. Mi director de carrera, que un saludo para Riverita, que debe estar de pronto viéndonos y no está muerto. Si todavía no está muerto. Ojalá que no, que el cucho era muy chimba, El man, marica, me dijo, parce, de donde decía sacamos plata, pero acá los músicos los vamos a tener, weón, le vamos a pagar transporte, les vamos a pagar por su presentación y les vamos a dar alimentación, weón. O sea, eso es una de las cosas que uno después, cuando es músico y gestor, uno valora. Sí. Entonces uno, tal. Y tal, la universidad dispuesta, la Nacho dispuesta, weón, a colaborar en todo lo que sea. Entonces la profe me dijo, socio, vaya al cabildo y pida las cartas de invitación para que vayan el resto de cabildos indígenas de toda la tal. Entonces yo fui todo convencidito, tal, que no sé qué, llegué, le dije, parce, a una de las autoridades le dije, parce, una de las que estaba hablando, le dije, parce, tal, que no sé qué, deme las cartas, quiero que me dé las cartas de invitación formal del Cabildo Muisca de Suba para hacer un coloquio en la Universidad Nacional. Yo ya le había comentado este proyecto, ustedes ya me habían dicho que sí, ya me habían dicho que esto era así. Y paila. Me dijeron, breve, yo le paso la carta del de tal y del de tal. No quiero decir nombres porque pues no es mi intención tampoco crucificar a nadie, porque también entiendo que la dinámica, o sea, que justamente el hecho de que la dinámica comunitaria en el cabildo me haya chocado tanto es por lo que me emancipo, güey. Ok. Ahí llegamos Entender que la muscosidad, alerta después. Entonces me dijo como tal, listo, yo le paso la carta, pero es que si el cabildo de tal no va, nosotros no vamos. Fue como, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Resulta que en vacaciones habían ido a un congreso y se pelearon entre cabildos. Y si va, yo acepto que vaya este y acepto que vaya este, pero si va este también, nosotros no vamos. Y tampoco el cabildo de tal. Y yo fue como, pero ¿qué está pasando, güey? O sea, ¿qué está pasando? O sea, dijiste que sí, ahora dices que no y tal. Y al final la perla. Y si va Facundo Sarabia, el cucho argentino, tal, nosotros, ninguno de los cabildos va, que no sé qué tal, y no vamos. Entonces fue como, bueno, calma. No nos rayemos, tal. Al final no se hizo ni mierda. Ay, no jodas. Final no se hizo ni mierda, güey. Ni Facundo, ni Final, el Muisca, yo llegué, ni marica, chicha, ni envueltos, nada, no, ni chicha, ni envueltos, ni marica. nada. Yo decía, a mí me parecía, pues, o sea, yo ahora logro entender un poco como que también es un poco la soberanía del pueblo y de la comunidad la que dice eso. Yo o sea, como que ahora intento creer eso un poco, pero me di cuenta que no, que todo el lío de entender cómo funciona una comunidad como la Muisca pasa por entender cómo funciona estructuralmente y de cómo entender que muchos de los vicios que nosotros tenemos de nuestros gobernantes más ulteriores, más petrico y más de esa índole también pasan dentro de o sea, como dentro de nuestras propias comunidades. Okay. Como hace juntas de acción comunal, weón. Las juntas de acción comunal funcionan en una lógica y no son muy diferentes, weón, a cómo se manejan los partidos políticos. Sí. Y no son muy diferentes a cómo en general se organiza la sociedad, como tradicionalmente se organiza la sociedad.
eso pasa por también darme espaldarazos en la cara de tener que ir a gritarles a una asamblea a la gente, de una asamblea muisca, de tener que ir a gritarles como, parce, ya no más, no quiero que se griten más, porque parecía una hijueputada pelea de gallos, weón. Una asamblea y lo tenaz era como que en la asamblea yo entendía todo el contexto porque en el cabildo, al parecer, presuntamente, porque ojalá no les denuncien que yo venga a denunciar acá. Presuntamente. La palabra que uno lo menciona es presuntamente. Todo acá es presuntamente. Porque presuntamente unas gobernaciones anteriores habían robado la plata del cabildo y presuntamente se habían robado como 45 o 50 millones de pesos que ahora tenía que reponer la misma comunidad haciendo bazares, regalando su guarapo y su chichita para que el cabildo tuviera cómo responder con eso. Y no pasó una vez, pasaron varias veces. Entonces fue como entender esa vaina como de putas que culturalmente nosotros... Esta vaina que llaman cabildo en ese momento, no tiene nada que ver con entenderse dentro de la tradición y dentro de lo que uno de la cultura, güey. Se tiene que entender que entender los estamentos, o sea, entender lo político en la forma de la organización institucional y burócrata es muy distinto a entender lo político en la organización social. Son dos elementos, o bueno, dos grupos de cosas que a veces, digamos, en este momento se supone que uno por el momento político diría que deberían entrar, deberían casar, deberían ser la misma, ¿no? Como que el momento político de lo social debería casar con el momento político electoral institucional, deberían ser, imbricarse, ¿no? Porque eso nunca ha pasado, ¿no? O sea, nunca ha pasado, o sea, acá han hecho lo que han querido hacer con la política institucional y eso hace que las comunidades se aíslen, eso hace que los grupos juveniles, las juventudes se aíslen y no crean en la institución, eso hace que las alcaldías menores tengan problemas de participación enormes, del 85% de las personas de la localidad no les participa. ¿Cómo es eso? Imagínate que en una junta de acción local, comunal, se lanzó una señora y ganó. No quiero decir como que discriminarla por eso, pero pues la señora que ganó no sabía leer, escribir, no sabía hacer nada. Entonces uno dice, pero ¿cómo está organizada esta vaina? ¿Y quién va a tomar esa decisión? Entender la organización social también parte de alguna otra manera de leer el contexto, güey. Sí. Siento que parte de las cosas que pasan, yo me he dado cuenta que yo antes en la universidad tenía aspiraciones como muy me interesa lo nacional, la política nacional, sí. Y después como que me interesa más la política distrital y poco a poco me he ido cerrando a entender, güey, que la política en ambos términos, en lo social y en lo institucional, se empieza desde lo local y se empieza a tejer desde entender y leer esos contextos. Entonces vuelves al barrio. Claro, ahí es mi vuelta al barrio, es como ya no tengo la concepción del muisca de que me vende el mismo cabildo, ya digo ni mierda, o sea, no más, weón, yo no me voy a mamar esto y no me voy a mamar, weón, que me digan que lo que pasa en Suba, que puta, se gritaban y se peleaban, aunque ya ha mejorado muchísimo, realmente hay que reconocerlo, se gritaban y se peleaban, casi que sacaban, o sea, les faltaba sacar los machetes, weón, para darse entre ellos, y me decían, es que esto nosotros somos decentes a comparación, weón, del cabildo de tal, porque allá el gobernador, weón, lo que se dice es norma, weón. Entonces era como entender, uy, marica, acá no hay, weón, acá no hay una identidad, o sea, yo la identidad que vengo buscando no está acá. No está acá. Y ahí te emancipas. Y quieres buscar la propia identidad. Y busco la identidad. Y me doy cuenta. Y ahí es donde empieza a entrar. No, usted dice que esto es entretenido. Es que acá detrás de cámara tenemos un blanquito. O sea, pasé diciéndome indio. Un blanquito. Que ahí como tirando ya de lo porque estamos acá. Yo conozco a Mateo porque está metido entre todo un movimiento social que empieza a reunir esos dos mundos, ¿sí? Desde el conocimiento, el arraigo muisca, y es en Suba, a lo barrial, a esa otra cultura popular, economía popular que se empieza a abrir, que también responde a un mundo más moderno, ¿no? A lo que nos ha metido las políticas neoliberales, todo lo que nos ha hecho cambiar. El carreto mamerto, güey. Sí, que tal. Sí, que eso no quiere nadie, pero que nos ha hecho cambiar como sociedad.
y empieza a verse esa división. Entonces ahí yo lo conozco a usted y empiezo a ver que dice eso, ¿no? Como, espere, aquí no está la identidad, viví otro mundo, y entonces es como, oiga, ¿cómo cojo esto para que no seamos como una división ahí social dentro de un mismo territorio? ¿Cómo entra usted ya a ser parte de esa parte y a tener este blanquito? No, aparte de blanco es cristiano. De este blanquito, no, un blanquito cristiano tira piedra. No, es curioso. De hecho a mí me parece interesante como pensar y recordar como que se supone que esta invitación iba a ser con Azteca, esta invitación iba a ser con Vino Libre, ¿no? Con Vino Libre, yo le fallé porque los vagos de Vino Libre, que un saludo para los compas, pero bueno. no la supieron hacer muy bien, pero no, porque se nos cruzaban los tiempos. Sí. Yo siempre fui muy politizado porque mi familia paterna, aparte de como de este sesgo con la clase a la que pertenecía mi familia materna, sí tuvo una orientación muy política, muy de izquierdas, o sea, siempre fue una política de izquierdas, pero curiosamente mi mentor político, que fue mi tío, o es mi tío, siempre me incitó a de alguna otra manera como a organizarme, pero a entender, weón, cómo es que la organización y la política también atravesaba mi vida. Entonces, la militancia, weón, en los espacios para mí nunca fue una opción porque yo nunca entendí cómo es que eso realmente empezaba a atravesar mi vida. Y digamos que en la universidad, weón, uno encuentra grupos de paramilitar hasta... paramilitar. Para que usted milite. Para que usted milite. Sí, no, el movimiento. Paramilitar. Sí, Sí, de esos grupos que no son tan... De esos grupos. Sí. Y siempre como que me inculcó como ser muy crítico porque muchas de las prácticas que yo veía en mis compañeros militantes eran muy tensas. Yo veía compañeras atravesadas como por un montón de dinámicas de machismo estructural, de violencia de género, del uso, weón, como de las bases simplemente a costa de unos intereses que no tenían absolutamente nada que ver con la creencia y que era a partir de un dogma que te metían. Y digamos que eso no ha cambiado. O sea, mi percepción del asunto en términos de las fuerzas políticas no ha cambiado. O sea, la militancia en los partidos políticos es compleja y hay que medirla y hay que tantearla y hay que poner límites y hay que darse pelas. De hecho, venimos de una reunión casi, ¿cuántos? ¿10 horas? 10 horas de darnos pelas y de poner unos límites, de poner límites sobre lo que queremos entender como proyecto político, como proyecto popular, como proyectos que son. Después de un cambio. Sí, claro, no, y eso en este contexto, que o sea, en este contexto debería ser puta la panacea, weón, o sea, ¿Por qué lo señala? Mucha mierda lo del cambio, mucha mierda lo del cambio. cambio. Y es chistoso, marica, uno es re mamerto, weón, uno dice, mucha mierda lo del cambio, o sea, mucha mierda, weón, muchas cosas que siguen pasando, mucha mierda, muchos de los pactos que se hacen, o sea, de verdad hay... O sea, yo sé que en teatro esto dice otra cosa, ¿no? Pero ese concepto abarca muchas cosas. Yo creo que eso pasa por eso. La lectura siempre tiene que ser desde esa posición de como de distancia, pero cercanía. Y yo me considero la persona más mamerta, güey. O sea, yo me considero que este gobierno la logró por gente como nosotros. Sí. Y me considero que este gobierno también es una victoria mía. Al menos, no solamente mía, pero... Ay, hablando de Petro, ahí salió Petro. Entonces, Marica, eso. vamos porque quiero llegar a eso, a esa parte de esa lucha popular que desde este parche que va mucho en lo que va del contexto de paro y toda esta vaina de suba, de lo barrial, Ahí logra viene. esta mierda Ahí viene. de cambio. Siempre uno se movió, yo me moví en los paros de la universidad y siempre tuve esa visión de, sí, esto es, pero ojo con el movimiento estudiantil organizado pero siempre, o sea, yo ponía la marcha, era la marcha y yo iba a marchar,
¿sí? ¿Quién está en la marcha? Pues Mateo. ¿Quién está en la marcha? Pues los estudiantes. ¿Quién está en la marcha? Pues tal. Se ha pegado unas marchas. Ay, Mafe una vez marchó conmigo. Todo bonito. Y la cuestión fue, llega pandemia, o sea, como que todo este contexto se calma y mi vida universitaria como que decae, es el ocaso de mi vida universitaria, porque como que yo me gradué en pandemia, yo me gradué, ¿cuánto fue pandemia? 2019, 2020. 2021, 22, 23. Sí, inicios del 2020. 3 años, hace 3 años me graduó, tal. Y claro, yo siento que eso es un común denominador, ¿no? Todo el mundo tuvo depresión en pandemia. O sea, la salud mental en Colombia se fue al carajo a la ñoña. Y creo que eso es parte también del estallido social. Eso fue parte de algo que me hizo salir. O sea, yo deprimido, en pandemia, graduado en virtual. O sea, yo recibí mi grado, huevón, en pijama, huevón, con los pies subidos en la mesa y tomando una pola, huevón. O sea, ¿A lo bien? sí, y creo que también eso es chimba. O sea, también eso es chimba. Ay, como romper un poco con esas Sí, construcciones no, de cómo debe ser un grado. Sí, también entender que, pues, Sí. sí, pues igual que, o sea, un grado no te quita ni te pone, a la larga, un grado no te... O sea, la ceremonia del grado. Sí, no, y el grado. O sea, También el considero cartón. que el cartón tampoco ayuda, güey. Sí, eso O es. sea, creo que parte de eso es lo que viene, o sea, parte Sí. de eso es lo que viene, entender que uno no es el título que carga encima, ni tanto muisca, ni tanto lingüista, ni tanto gestor cultural, o sea, porque uno es, weón, en tanto es con otros. Y los motes que este man me pone, que es un cristiano, que yo le pongo el mote de cristiano, él me pone el mote de indio, Tira piedra. me definen de alguna otra manera, pero no me absolutizan. Y yo siento que la institución absolutiza, como muisca, como lingüista, como, ¿sí? ¿Te parece si después tenemos a un cristiano tirapiedra acá de entrevistado? ¿Cómo la religión no me impide? El tema... Uy, pero ese concepto está áspero. El tema es, bueno, vamos, tal, entonces pandemia, depresión, tal, y entonces uno empieza a ver la televisión. Entonces, bueno, la televisión no, la noticia, tal, el paro, tal, que no sé qué, y uno siempre compartiendo y siempre compartiendo. Y ya llega un punto en el que la depresión también o sea, como que la coyuntura y el estallido social empieza también a uno a hacerle mella. Digamos que eso pasó mucho en ¿no? O sea, como que el estallido social, uno veía las cosas que pasaban y uno decía, puta, pero qué, o sea, ¿dónde estoy yo, güey? O sea, ¿dónde está, o sea, ¿dónde estoy yo que me estoy perdiendo que hayan muertos en la calle, güey? ¿Dónde estoy yo que no estoy haciendo nada por los muertos en la calle, por la gente que están, o sea, por el terror que está pasando en las calles? O sea, yo no tengo por qué pronunciarme, y yo siento que uno de los factores denominadores fue por más deprimido y por más condiciones pailas, por más hambre que haya, porque o sea, en mi localidad al menos sé que hay mucha hambre, weón. Por más hambre que haya, weón, hay que salir. Y eso fue como el motivo movilizador, o sea, como después de toda una instrucción política, que es la universidad, una vida politizada pero no militante, de una vida de marchar pero no marchar bajo las banderas de la estructura organizada del estudiantado que supuestamente va y representa, después de rechazar a Jennifer Pedraza millones de veces y tener disputas con un montón de gente y un montón de representaciones, volver a cuestionarse eso desde poner otra vez el pie en la calle después de 6 meses, un año casi de no salir de la casa. Y que venía uno de otro paro, ¿no? El 2019. Sí, exactamente. En Suba, o sea, en Suba yo me perdí el paro del 2019. Yo viví el paro del 2019, lo viví en mi trauma en la depresión que me daría. Yo viví el trauma, no lo viví en Suba. Lo viví en... No entiendo. O sea, ¿cuánto nos queda? 19 minutos. Nos quedan 19 minutos de grabación. Sí. Bueno, rápido, voy ahondando rápido. Tal. 2019 lo viví en San Cristóbal, hecho mierda con la ex que me dejó y esa ex que propició pandemia, güey. Tal, la depresión de pandemia. En 2019 pasan cosas muy graves en Suba. Sí. Pasan cosas muy, muy graves en Suba. Y eso recrudece la situación en general, en toda la movilización social que viene después a partir, weón, del estallido social y que ya se rompe y que ya es como innegociable. Ya hay un montón de cosas. Y en ese momento en el que ya se colapsa como el punto en el que uno dice, ya no puedo más
seguir acá, sino que tengo que ir allá, empieza la organización como de la calle. Yo llegué a una plaza, weón, y llegué ¿Solo? diciendo solo. O sea, no conocía No, a nadie, Cristiano, weón, nada. a nadie. O sea, yo conocía, no, a nadie. Porque justamente es eso, a mí nunca me presentaron en sociedad. Claro. Yo al hijo de Pero, quién voy a pero conocer. también, eso no decía que el cristiano te fuera a reconocer. Ese es mi punto. Marica, una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida es la Asamblea Popular de Suba. Un montón de gente de diferentes núcleos que justamente eso fue lo que, a nivel político, eso fue lo que le hizo el estallido, ¿no? O sea, los politólogos, bueno, unos politólogos dicen que el estallido social fue el culmen de la unión de diferentes agrupaciones sociales, porque tocó a la clase media, por ejemplo. Ujú. Y la clase media es demasiado heterogénea. Entonces, yo creo que de alguna otra manera no se equivocan. Cuando yo llegué a la asamblea pública, yo no conocía a nadie, weón. Y cuando llegué, marica, fue hablando tímidamente que empezamos a construir una cosa que creció, floreció de una manera, pero increíble. O sea, empezarme a encontrarme con personas que militaban con partidos políticos, pero que en ese momento dejaron su militancia con cristianos, como el weón que estaba acá, cristianos que... Es que levitó. Se fue. Sí, se fue para el cielo. Sí, no, ya volvió. Encontrarme con, por ejemplo, cristianos que creían en una convicción, que tienen una realidad de una realidad social distinta y fuerte, una realidad social marcada y atravesada por vivir en una clase popular que yo nunca viví, pero en la que siento empatía, porque yo digo, siempre he querido pertenecer a eso y nunca he encontrado. El muisca que buscó la comunidad se emancipó por eso, porque no era esto lo que buscabas. Y encontrar personas como tan diferentes fue una experiencia, y es ahora conteniendo, es una experiencia grandísima. Cuando yo me vengo como a empapar de todo este asunto, como de empezar a llenarse como de gente, empiezo a conocer un montón de gente de procedencias increíbles y descubro un nuevo universo, huevón, que tiene que ver más con mi identidad que otra cosa. Empiezo a entender la lucha del artista, que yo siempre he tenido como, aparte de lingüista, he sido músico mucho tiempo y ahora mi profesión es músico. Mi chapa es músico y el paro lo viví también desde la música. Y eso me definió también como artista y me definió también como gestor y me definió también de alguna otra manera como parte de una comunidad que entiende, weón, cómo es que habitamos el territorio de Suba. Entonces yo soy Mateo el gestor, Mateo el músico, Mateo el del paro, pero también soy Mateo el que toca el redoblante, ¿sí? Como esos motes empiezan a cambiar, el mote empieza a cambiar. Mientras antes era Mateo el indio o Mateo el lingüista, ahora empieza a mutar y empiezo yo a entenderme desde mi concepción identitaria, no desde un mote impuesto, sino desde un mote... ¿De qué? ¿La qué? La tía Mati. La tía Mati, por ejemplo, que me dicen la tía Mati. Que yo siempre soy muy tía, yo soy muy fastidioso. Pero, no, sí, pero sí es me eso. por ahí que digamos entre todo ese, bueno, quiero saber eso, como ahí crece el movimiento y cómo se llama, cómo se forma ese movimiento y cuál es el que está ahorita, pero dentro de eso creo que en lo que yo he pillado ahí de las habladurías populares, usted también llegó como a poner en un orden, sino una perspectiva también a otra comunidad que, digamos, en términos de estallido social estaba muy llena también como de odio. Y usted podía ser como un mediador de, hey, sí, hasta tal punto, y como llegar a eso mismo de parársele a la comunidad muy y decirle, no, Sí. tacho, a esta otra decirles también, Sí. no, baila. Yo no me puedo enterar porque no he sido solo yo el que ha puesto límites sobre lo que nosotros podemos entender como hasta dónde nosotros estamos tan dispuestos a, como esta cuestión de morir. O sea, si es de morir, morimos hasta el final. Es como, no, weón. Nosotros tenemos que fijar unos límites de trabajo, como con los partidos políticos, hay que fijar unos límites de trabajo, pero entender que nosotros hacemos parte de una sociedad que está establecida es fundamental. Hay gente que está dispuesta a morir, y murió. Sí, yo también puedo dar la vida, Sí. pero entender que nuestros límites nuestros límites ideales nos ponen en una posición tan romántica que puede empezar a alejarse tanto de la realidad que no entendemos que seguimos existiendo.
Entonces, marica, ¿cuántos choques con la puta primera línea, choques en términos políticos tuvimos? O sea, choques Y en eso es términos sano, yo creo que eso es sano. Sí, es sanísimo. Es Es sanísimo. necesario. Es necesario. Es necesario. Choques en la medida de chinos, weón, chinos y chinas, weón, descontentos, con hambre, weón, diciéndonos, parce, es que yo voy a defender, weón, el estallido social a lo que cueste y hasta la muerte, weón, porque es que yo en mi puta casa no como, weón, como en la olla alimentaria, ¿sí? O sea, lo que le digo, ese choque que es como entre la idea y la realidad social, weón, y que muchos de nosotros los mamertos nos ha puesto en una idea de patria o muerte, de la revolución será o no será, es como no, Si es weón, necesario, hasta la muerte. Yo canto esa arenga, pero para mí tuvo un significado distinto, weón, cuando mataron a Cristian, weón. A Cristian, yo no conocí a Cristian, weón, pero volvemos a lo mismo. Bueno, cuando la misma sensación de pandemia, cuando a un chino lo matan en la calle, en una avenida que uno pasa constantemente, en la que uno se trastoca, uno se pregunta, ¿uno no va a salir? Ahí está la pregunta. Pues puta, no, Leo, yo digo, ay, Cristian. Ahí es donde uno se pregunta si no va a salir. Ay, no, es burlándome de Cristian. Es que el capítulo pasado sí, no, hablamos de de la Cristian, muerte. acá No. tenemos problemas No, con me el mata. cristiano. El cristiano es el que pone Cristiano los- con Cristian. No, es que en el capítulo pasado hablamos como un poco de la muerte, esa concepción de no verla como lo trágico, sino como liberal. Pero pues, para que nadie se... No. Se ofenda Pasa por eso. Pasa por entender que nosotros las disputas, que la muerte es real, por ejemplo. Que la disputa del hasta la muerte es real. A un chino lo mataron por eso. Y hay 5 chinos que tienen un proceso judicial, el hijo de puta. Y que aunque yo tenga millones de disputas, weón, con esos chinos, que aunque yo me les haya parado en la cara a decirles, es que usted no me representa a nivel político, bájese de esa nube, y aunque te ha tenido esa confrontación, no creo que la solución del asunto sea meterlos a la cárcel o matarlos. Esa es la disputa sana, a la larga parar también nuestra concepción del movimiento social tan romantizado, tan poner en una figura de izquierda, tan una figura de izquierda clásica, ¿no? O sea, una figura de izquierda de la dictadura del proletariado y la lucha de masas y todo este tema, también hay que replantearnos. Nosotros estamos en un concepto, entender que nuestros tiempos, weón, también cada tiempo tiene su afán, ¿no? Cada tiempo tiene su afán. Y ese es el punto. Nuestros tiempos también tienen nuestro afán. Nuestras disputas no son las mismas de mis padres ni son las mismas de mis abuelos. Ni ¿sí? en este momento no son las mismas de hace un año. Exactamente. Entonces es como pararnos desde ahí y entender también, o sea, empezar a entender, o sea, pararnos desde ahí es como el bastión desde donde yo empiezo a conocer gente que empieza a pensar lo mismo y que empieza a tener esa idea, weón, de, por ejemplo, el cristiano. Ahorita sale en cámara para que todo el mundo sepa quién Para es el que cristiano. alguien lo vea, Sí. weón. Y Pero todos, el ay, cristiano también ahí, y acá un man que tiene 32 años, weón, que lleva haciendo gestión cultural gratis y que está muerto de hambre, pero que lleva haciendo gestión cultural 15 años sin que nadie le pague. Por allá la cantante, y por allá el punco que se revela y que no sé qué, pero que empieza a ver cómo son los límites de la lucha social. Y empezamos a caminar junticos. Y después nos empezamos a dar cuenta que estos éramos los artistas, estos éramos la lucha de artistas, de los artistas que caminábamos y gestores que caminábamos a partir de apostarle, de poner los límites desde la cultura, de poner los límites desde contar cosas, desde poner los límites venga, consumamos cosas distintas, entendamos cuál es nuestro consumo identitario, empecemos a replantearnos, weón, cómo es que estamos viendo esta vuelta, porque es que es muy chistoso salir a lanzar piedra, weón, en la calle, en el paro, tal, que no sé qué, y después salir a un bar con las monedas que pudimos rebuscar a tomarnos una pola mientras escuchamos reggaetón. Otras cosas. No le estoy diciendo que escucho Silvio Rodríguez. No le estoy diciendo, marica, que se ponga puta, que se sepa la internacional, marica. Estoy diciendo es ahí cada tiempo tiene su afán y ese afán, weón, también es de sentirme identificado con mi producto cultural, uso la palabra productos cultural, no en el sentido de la economía naranja de Duco, sino entendernos como que también somos un gremio, weón. Sí. También somos una comunidad de personas, weón, que hace una labor, weón, y que ha sido invisibilizada durante mucho tiempo. Acá en Colombia los artistas somos un cero a la izquierda, los artistas somos los vagos. Por eso decía mi comentario de los ingenieros, no me caen bien los ingenieros porque soy artista, marica. Que, sí. Marica, hemos sido invisibilizados. Y esta lucha política que empezó como un estallido, que empezó con proponer hacia el estallido social, se empieza a transformar, weón, hay que ponerle freno, weón, a una pausa dramática.
Pues sí, porque digo, puta, ¿qué otro estallido social? Pues acá en pleno podcast. Hay que ponerle freno a eso. Y empezar a entender que después de que tenemos esta línea de artistas, weón, tenemos la línea de personas que se piensan la academia de otra manera distinta. Y pensar, la gente que se apagó la cámara. ¿No? Se va a explotar. Nos pusieron una bomba. Tener la línea de personas que se piensan esto desde el espacio de pedagogía popular. ¿Sí? Empezar a ver que hay un montón de gente que se empieza a reconocer dentro de, hey, hay que hacer frente al tiempo en el que uno está. Hay que hacer frente, weón, a una lógica antiinstitucional. Hay que hacer frente a una lógica que es completamente... Hay que hacer frente, weón, pero también desde el cerebro, desde pensarnos, weón, qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos haciendo. Porque se han dado muchos casos de que muchos, por pensar ese tipo de cosas, han vulnerado muchísimas mujeres. Sí. Tenemos el caso y no es para nada secreto, weón, que en la humedal Tibabuyes, la defensa del el bastión ambiental que tiene Suba, que se paró una obra y que se le obligó al acueducto a pagar 4.200 millones, 4.400, 4.200 millones de pesos. A una china por meterse con un man, y porque no se supone que estaban las reglas, la obligaron a meterse desnuda a la laguna a las 3 de la mañana. Sí, weón, sí supe, sí. ¿Sí? Eso no. O sea, Sí. eso no tiene que olvidarse. ¿A No. costa de qué nosotros estamos hablando de una movilización social, una lucha de resistencia popular? La lucha de resistencia popular también tiene que cuestionar, weón. Tiene que cuestionar y frenar. Tiene que entender que el Estado no va a desaparecer porque pensemos que el Estado va a desaparecer. El Estado, ni la lógica, ni el arte no va a desaparecer porque pensemos que los artistas van a transformar la realidad. No. Somos personas que vivimos en un contexto, huevón, y hay que enfrentar ese contexto con dignidad, ética, huevón, y con sabiduría y fuerza. El resto lo dejará la historia, el resto lo dejará la gente y tal, pero nuestro deber en este momento es ese. Y empezar a entender cómo todos los parches en todas las áreas empiezan a entenderse, es empezar a reconocer y a descubrir para mí el territorio. Descubrir cómo es que lo muisca florece el muisca, el indio florece en un contexto popular y empieza a tomar guarapo. Mi papá, el guarapo no, el guarapo. Y ahí empezó a entender el guarapo. ¿Sí? Ahí empezó a entender la batucada que se hace con tarros y con baldes. Ahí empezó a entender las tomas, las ocupas, el chipa, por ejemplo. Ahí empezó a tener contacto con gente que lleva haciendo gestión cultural hace 30 años, weón. La Cometa. Cometa es nuestro padrino, la Corporación para la Integración Comunitaria, la Cometa, weón. Marica, nuestro padrino, tanto de la Contra, que es mi colectivo, el colectivo del que hace parte ¿Cómo se llama el colectivo? Me llama la Contra. ¿Por qué la Contra? Porque es la contrahegemonía, la contra de todo, porque ir en contra, weón, es parte, es del principio del ejercicio crítico, es la posición, weón, del león de Nietzsche, weón, es puta. O sea, tenemos que ir en contra y ir en contra de todo lo que está. Pero en contra en términos de rebeldía. O sea, rebeldía de rebeldía, pero entender la rebeldía desde el concepto de entendamos quién es el enemigo. Ok. Yo no voy en contra de cualquier cosa. Hay que ir en contra de lo que no entender esa rebeldía como una anarquía, pues. Sí, no. Y nos tildan de anarcos, o sea, nos tildan de anarcos, pues puta, somos los más anarcos de toda la vida y no es cierto. No, tenemos un cucho, weón. El cucho, weón. El piro tiene 42 años, weón. El piro es un ex militante. Es que usted con 32 y diciéndole cucho ahora de 42, no, pero usted ex militante, weón, bueno, un montón de vainas. Ex militante al mal le tocó vivir la época dura del exterminio, weón, del genocidio. Le tocó vivir la época dura, weón. Y el piro, sí, a todo. El piro es un profesor de música, el teso. Lo banco totalmente, weón, pero con el nombre, no, es que eso va en contra, porque resulta que hay un grupo nicaragüense, un grupo paramilitar nicaragüense, y el man toda su puta juventud luchó contra la Contra, y ahora milita en un colectivo que se llama La Contra. Marica. No, y ese es el no, tema. ya nos fuimos a la verga, ¿cierto? Vamos a pillarlo. ¿Qué está haciendo ahorita la Contra, que está haciendo ahorita Mateo por el territorio, por Suba, por cambiar esa concepción? ¿En qué están? Estamos en Las Tinguas. Bueno, Las Tinguas nos conocimos un poco ahí, ¿no?
Tingo es un proyecto de sesiones de sesiones musicales que lo que intenta es, marica, sacar gente del territorio, entender que una de las problemáticas fuertes de la localidad en términos de cultura y arte en la música es que nosotros no podemos acceder, weón, a medios de producción fuertes. Y algo que me ha puesto justamente, que me ha enseñado que la vida es que no es cierto, marica. Tú puedes hacer una producción muy buena, weón, como esta. La cuña. Gracias. Con muy poco. La tecnología y el capitalismo, de alguna otra manera hay que reconocerlo también, ha brindado unos avances tecnológicos que nos permiten, weón, tener micrófonos, weón, que nos permiten competir y nos permiten expresar lo suficientemente bien. Para que hablemos así. Eso, o sea, no verlo como un arma en contra de la contra, sino como una herramienta para yo también potenciar. Entender el tiempo, weón. El tiempo en el que vivimos, marica. O sea, yo no puedo negar el capitalismo arrasante, el capitalismo invisibilizante, el capitalismo devorador y mis amigos mamertos ponen el puño encima y tal. Yo no puedo negarlo, weón. Tengo que entender, weón, que hay unas condiciones prácticas, weón, de entender que este micrófono, weón, en los años 80, un micrófono parecido a este, weón, costaba 2 o 3 millones de pesos. Los 2 o 3 millones de pesos de esa época y cuesta, ¿cuánto fue que me dio? ¿250? ¿300? 320. Póngale. Es un cambio de, weón, de dinámica distinta. Y las sesiones quedaron una chimba, weón. Vayan y véanlas, gócenselas. Así se llama, ¿no? Tingua Sessions. Tingua Sessions, pónganle ahí. En YouTube. Es nuestra segunda versión y vamos por la tercera y vamos a hacer un montón de... Tenemos corotos para hacerlos porque nuestra intención justamente es esa. Y más allá como de plasmar, como de darle producto más a la gente para que se entretenga, es entender también, weón, que los artistas vienen de ahí. Y que, por ejemplo, para cerrar un poco la historia, después de todo ese mierdero con el cabildo, después de tener que pelear mi identidad, después de tener que joder en el estallido social, después de tener que ver muertes, después de ver a compañeros, o sea, después de ver a mamás llorando por sus muertos, después de pintar muchas cosas, cantar muchas cosas y después de preguntarme mucho sobre la identidad, hoy hay una sesión, weón, que es sobre un grupo del Cabildo Muisca con el que al final hoy puedo trabajar, weón, y que hoy vuelvo a entender como de pronto es la gobernación, de pronto es el tiempo, de pronto es Petro, weón, de pronto es lo que sea que fuese, pero hoy puedo... Pues la culpa de quién va a ser, pues de Petro. Weón. Pero hoy puedo entenderme a través de eso, de entender que mi producto social, después de tejer un equipo de trabajo, weón, de mucha gente, weón, está haciendo revitalización lingüística en principio, porque hablamos en Muisca en esa sesión, cantamos en Muisca en esa sesión, y que grabamos en el Cabildo, en el lugar más sagrado, que fue una pela a la hijueputa para que nos dejaran grabar en ese lugar sagrado, pero había que mostrarlo, hijueputa, o sea, había que mostrar, había que decir, estamos vivos, weón. Y después lo aceptaron, o sea, como sí, que vieron... y hoy, o sea, hoy, marica, felices, o sea, hoy felices ambos, hoy felices el Cabildo. Yo obviamente tengo mis rencillas políticas porque siempre hay que ir en contra, pero por fin se pudo trabajar, por fin mi identidad, al menos hoy descanso un poquito, weón, al no verme tan distinto del Indiana Jones y al no verme tan distinto del indio. Y hoy le pude hacer una sesión a mi pueblo, si se quiere, con mi gente. Qué chimba. El Indio Jones. Mateo, gracias. Gracias por esa perspectiva, gracias por estar acá. Salga ahí porque es que No, hablamos del blanquito cristiano. venga. Entonces el blanquito cristiano tiene que estar ahí para que lo vean. Cristiano. Para que lo Muchas conozcan. gracias. Blanquito cristiano tira piedra. Dios nos ven. Ah, eso. ¿Quieres un gospel ahí?